Vienes de todo un tema de campañas muy poderoso. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien, a ver, primero muy contento. Hicimos una campaña que despertó algo que hace mucho no pasaba en la Ciudad de México, que el PAN despertara esa emoción. Nosotros entendemos perfectamente que ante qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos ante un INE sin reglas, ante un árbitro, como decimos, un árbitro que no era árbitro, pero así lo asumimos desde el principio, pero con ese ánimo de seguirle para adelante, ¿no? Nosotros, yo en lo personal soy muy aficionado al fútbol y siempre he creído que hay segundo tiempo. Entonces hay que estar listos. Hoy nos toca un papel para renovar al PAN, para enseñarle a la gente también nuevos rostros de Acción Nacional, rostros con entusiasmo, con rostros con ánimo, pero sobre todo rostros opositores que necesita México. Y por supuesto que esa es la labor que me ha encomendado el presidente nacional, también recién llegado, ¿no? Para poder enfrentar los nuevos retos opositores y por supuesto del PAN ante pues un escenario complicado que cada vez se ve más difícil ahora con lo que acaba de pasar hace prácticamente unas horas, en donde puede cambiar el rumbo de prioridades que inclusive el mismo gobierno de Morena tenía hoy ante la realidad y la amenaza de la crisis arancelaria con Estados Unidos. ¿Tú crees que como oposición, siendo ustedes la principal fuerza de oposición, tienen realmente medido al oponente o siguen todavía dando vueltas en fantasmas? No, a ver, creo que vimos el 2024 a todos nos sirvió para darnos cuenta de que no estamos luchando contra un partido político. Esto no es una lucha con reglas, donde se dice que no se pegue abajo del cinturón, no. Esto es prácticamente un Estado, un régimen, por cierto, al que nosotros hemos ya enfrentado en otras ocasiones, en otros momentos históricos. ¿En cuál? Pues prácticamente desde el nacimiento del PAN. El PAN nace ante un partido único. Pero no puedes comparar lo que es la magnitud de lo que es Obrador, que sigue siendo la principal figura y oposición. Lo que pasa partido es que construyó un partido y un régimen en donde prácticamente todos los poderes le rinden, ¿no? Y así fue durante muchos años, hasta que en el 2000... Nunca se habían enfrentado como el PAN a una figura política de esa magnitud, con esas estructuras, con eso que hizo en tan pocos años. Me parece que enfrentarnos a un régimen ya lo hemos hecho antes del 2000. Y hay que decirlo, reconocemos el tamaño de lo que es el régimen y reconocemos el uso y sabemos perfectamente el tamaño. Lo que tenemos claro es que aquí no podemos decir esto ya se acabó. Por supuesto que no, porque la democracia, porque la historia nos ha enseñado y porque el mundo te ha enseñado que esto es una teoría del péndulo y que estamos listos para trabajar y para empujar y para saber que esto, tarde que temprano, esta pesadilla llamada Morena va a acabar en este país. ¿Crees que haya una ruptura en tu visión como oposición entre lo que es la presidenta y su partido, dado que le están dando la espalda en muchos aspectos? Me parece que es increíble que le hayan regateado, que le hayan negado dos cosas. Porque a lo mejor ahorita hablan del nepotismo, pero hace unos meses le impusieron quién iba a ser otra vez la comisionada de Derechos Humanos de este país. Recordemos que ella tenía otra propuesta que ya había avanzado en comisiones y la peor evaluada, pero la favorita del expresidente López Obrador, se terminó imponiendo a la voluntad de la presidenta. Segunda, su partido le acaba de dar la espalda en una de las iniciativas que ella más había anunciado, inclusive en su campaña. Parte de sus promesas de campaña era: no va a haber nepotismo en las candidaturas. Pero le ganaron los Monreal, le ganaron los Batres, le ganaron los Andis, le ganaron los Salgados Macedonio, le ganaron a la presidenta de este país. Acabamos de escuchar ayer a Ricardo Anaya en uno de los mejores discursos de oposición posiblemente de los últimos 6-7 años. Sin duda alguna, nosotros, esa es la lógica del replanteamiento del PAN. Por eso, en la llegada de esta nueva dirigencia, por eso también se optó por hacer un cambio
inclusive inicio en la narrativa, en las que a lo mejor algunos pudieron gustarle o no, hasta en las coordinaciones parlamentarias, porque sabemos y entendemos que hoy necesitamos a los más talentosos y a las más talentosas para asumir el reto opositor de este país. Y sin duda alguna, no tengas duda alguna que quienes hoy tenemos trabajo, experiencia, edad, ganas, vamos a estar precisamente porque Acción Nacional no va a bajar los brazos. Y aquí nada está escrito, ni la historia, ni nada, ni ningún resultado electoral per se. Nosotros vamos a renunciar a ser un partido que le regrese la cara democrática, la cara a las familias de este país, de que hay una oposición viva. ¿Cómo plantean para enfrentar a que el INE o aparentemente está completamente sesgado? ¿Cómo van contra eso? Mira, primero a lo que pasó hace muchos años antes de que el INE se ciudadanizara. Tenemos que tomar las urnas, es decir, tenemos que volvernos a meter a estos procesos desde el partido, por supuesto, a no ceder ni un solo centímetro en el conteo de votos, porque antes decías, bueno, hay un presidente de casilla ciudadano que inclusive es por sorteo. Así era anteriormente, hoy ya no. Hoy casualmente los presidentes de casilla son los beneficiarios de sus programas sociales, los titulares de ciertas representaciones de Morena. Y entonces, al dejar de haber un árbitro, lo que tenemos que hacer es meternos realmente a esa observación electoral desde los partidos, que va a ser el único instrumento que vamos a poder tener para poder decirle, en este caso a través de las representaciones de casilla en los partidos, esta casilla, esta elección, esta urna se ganó. Y así lo vamos a hacer, Pero Santiago, también se enfrentan a que en Morena quieren credencializar 10 millones y los van a estar regalando las credenciales como chicles y una facilidad Correcto. increíble. El PAN ha sido siempre, no son los partidos que tienen más afiliados. Correcto. Y han sido bastante complejos en la afiliación. ¿Cómo van a hacer para tener más personas que quieran afiliarse cuando el otro está regalando afiliaciones como si fueran realmente panfletos? Mira, decirte que Acción Nacional lo que sí va a hacer es facilitar definitivamente y abrir la afiliación. Y abrir la afiliación desde que en un comité municipal, que es el que está cerca de tu casa o el que está cerca de la plaza pública o de la universidad pública, pueda afiliar a alguien. No tengan que venir ante el comité estatal si viven en Calvillo y que puedan realmente acercarse al PAN. Nosotros tenemos que abrir y flexibilizar y que inclusive sean en las diferentes figuras, oye, tú quieres participar de manera más activa en Acción Nacional o tú quieres simpatizar en Acción Nacional, aquí tienes diferentes, vamos a decirlo, diferentes espacios para hacerlo. Y hay una cosa adicional más. Acción Nacional va a abrir sus procesos de selección de candidatos a la ciudadanía en una especie de primarias en donde la gente que simpatice con Acción Nacional, aunque no milite, va a poder de una u otra manera también decidir el rumbo o a quién quiere de candidato o de candidata en los espacios en donde Acción Nacional, insisto, va a retomar que son las calles. ¿Y ya tienen en la vista perfiles entre sus gobernadores posiblemente activos? Sin duda, a ver, lo que quiero decirte es que primero estamos orgullosísimos de los 4 gobiernos estatales que tenemos. No hay duda que las 3 gobernadoras y el gobernador son los gobernadores más exitosos, los que mejores resultados tienen, y que hoy queremos precisamente promover y presumir esos gobiernos. ¿Qué queremos también? Que la ciudadanía se dé cuenta que entendimos la lección. No estamos hoy diciendo, no nos equivocamos. Por supuesto que nos equivocamos. Y que nos equivocamos, pero que estamos también claros en que vamos a retomar el rumbo. Y que retomar ese rumbo pasa por renovar al PAN, hacer un nuevo PAN. Un PAN con caras frescas, con caras nuevas. Y en eso estamos trabajando. ¿Cuál es el principal reto en marzo, dado que Donald Trump puso las nuevas reglas, inclusive para México, aparentemente? Así es. ¿Cuál es lo que le diría a nuestra audiencia? ¿Cuáles son estas nuevas posturas de oposición cuando realmente vino Trump a ser la primera oposición que golpeó, desarticuló todo un movimiento, un país? ¿Cuál sería su respuesta? Mira, primero decirte que nosotros vamos a cerrar filas con el Estado mexicano, con las familias mexicanas. Acción Nacional no va a ser porra.
Acción Nacional no va a ir al Zócalo el domingo. Acción Nacional lo que le está planteando a la presidenta es que estamos con propuestas puntuales para hacerle frente precisamente a esta guerra arancelaria que va a perjudicar a muchísimas personas y a muchísimas familias. El estado de Aguascalientes tiene una industria estratégica y todo el Bajío con respecto al sector automotriz que podría de una u otra manera encarecer sus productos o en algunos casos, como ya lo anunció Honda en Celaya, llevarse esos empleos a los Estados Unidos. Nosotros en Acción Nacional estamos diciendo a la presidenta, ahí estamos, nosotros sabemos enfrentar populistas, Nosotros desde hace 6 años enfrentamos populistas. Bueno, eso fue lo que dijo Anaya ayer. Pero están aprovechando para acercarse a decirle a la presidencia, nosotros tienen también más aliados que con su propio partido. Por supuesto, porque si en su propio partido le negaron la iniciativa para evitar que los familiares de Morena fueran candidatos en el 27, Acción Nacional sí se la votó a favor. Y Acción Nacional dijo, presidenta, y así lo decía ayer Ricardo, y es una postura del partido. Ahí están planteamientos puntuales para que Estados Unidos piense 2 veces en algunos de sus estados, precisamente a través de sus congresistas, si quiere realmente perjudicar a México a través de una guerra arancelaria y prácticamente violar el TLC o el TEMEC. Ahí se cancela esa posibilidad. Y Acción Nacional está diciendo con firmeza a la presidenta cómo puede plantearse ante un populista que es Donald Trump. ¿Hay algún plan de acción que tengan ustedes como políticos a la brevedad? Por supuesto, en función de lo que es el nuevo PAN, vamos a hacer la gran reforma estatutaria. Es decir, nos vamos a presentar o a representar con la ciudadanía en un partido que va a abrir la afiliación, que va a cambiar su narrativa. No solamente vamos a ser el partido del no, y le estamos demostrando al gobierno cómo sí, claro, con diferencias fundamentales, pero poniendo por encima una cosa, a las familias mexicanas. La familia en este caso va a ser la prioridad porque es la que se para todos los días a trabajar, la que de una u otra manera lidia con la inseguridad, en la que hoy en día este gobierno tiene prácticamente hincado a la ciudadanía por este pacto con el crimen organizado que, por cierto, provocó esta crisis arancelaria. Así está prácticamente reconocido por parte del gobierno de Estados Unidos que hay que decirlo, de manera abusiva ha estado planteando una afectación puntual a quien como vecinos y socios comerciales durante muchos años hemos trabajado. En tu visita por Aguascalientes hoy, ¿cuál es el principal objetivo? Primero, mostrarle a la Comisión Permanente Estatal, a los presidentes municipales que en un momento nos reuniremos con ellos, primero cuál es la estrategia del nuevo PAN, que ya tenemos desde hace varios meses trabajando, en cuál va a ser esa narrativa, en cuál va a ser ese mensaje, en que el PAN no solamente tiene que dar la batalla en las cámaras, el PAN tiene que regresar a las calles a dar la batalla. Y ahí están los ejemplos. El único partido que denunció y que tomó las calles para señalar el robo del siglo, y me hago cargo de mis palabras, el robo del siglo se llama el Infonavit. ¿Cómo se van a robar el dinero del ahorro de los trabajadores? Prácticamente para simular el cómo van a construir vivienda, porque ni siquiera lo hace el gobierno. Ya demostró que es malo para operar, para construir y para hacer proyectos productivos. El PAN lo hizo también tomando las calles hace unas semanas con respecto a la reforma judicial, y no solamente por su voto en contra, sino por demostrar y desnudar que esta reforma judicial realmente lo único que trajo son familiares de morenistas y personas afines al morenismo a ocupar los cargos, y que esta elección será un fraude, algo que no habíamos visto hace 30 años. Elecciones donde no van a contar los votos los ciudadanos, elecciones donde no se van a cancelar las boletas sobrantes, elecciones que van a instalar nada más el 50% de las casillas. Y eso lo hizo Acción Nacional, no solamente en la tribuna, sino también tomando muchas calles de este país. ¿Qué has escuchado? ¿Qué se habla a nivel nacional? Ya me lo han comentado otras figuras políticas, como el caso del presidente del partido o el propio Ricardo. Pero ¿cómo ves tú a Tere Jiménez? Sin duda es un
ejemplo, es un baluarte, es un personaje que Acción Nacional no va a desaprovechar. Es una mujer que ha demostrado tener la capacidad de hacer un buen gobierno desde el municipio. Una mujer que ha demostrado hacer un buen gobierno desde el Estado y sin duda alguna va a ser una figura relevantísima en el futuro de Acción Nacional. ¿Algo más que nos quiera comentar? Nada más agradecerte mucho. Gracias. Gracias. Bienvenido a Aguascalientes. Gracias.